Abrimos ya nuestra mesa de tertulia y lo hacemos con José Luis Hornillos, director de contenidos de 13. José Luis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y con Julio Llorente, editor de Ceus Ediciones. Julio, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar, Julio, que yo sé que esto a ti te gusta, si te parece, hablando de libros, porque venimos de celebrar el Día de los Santos, de los difuntos, y queremos hablar precisamente pues de cómo afrontarlo, cómo se viven muchas veces esas pérdidas, aunque hay tantas formas como personas, esto está claro. Un libro que se refiere precisamente a esto, es este libro, En Claroscuro, de Carlos Piñeiroa, que ya está aquí con nosotros y al que agradecemos que hoy nos visite. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Es un libro pequeñito, cortito, muy intenso, que habla precisamente de una pérdida que no te hubiera gustado escribir. Eso es. ¿Y qué nos vamos a encontrar en esta obra, Carlos? Bueno, pues En Claroscuro es básicamente el intentar dejar un legado de la vida de mi hermano Antonio, ¿no? Y de cómo en prácticamente 9 meses se nos marcha desde el diagnóstico de la enfermedad hasta el momento del fallecimiento. Y es un contraste de lo que nos pasa al interior, en lo humano y en la relación con Dios durante el proceso de una enfermedad, la muerte y lo que viene después de la muerte. Porque una persona creyente como tú, que está cerca del Señor, pero que se enfrenta a una situación así, su relación con el Señor cambia, ¿no? En lo que tú dices, en el momento de conocer la enfermedad, en la hora de padecerla, en la muerte y después en los días posteriores. ¿Cómo varía esa relación en tu caso? Sí, varía porque la primera parte es una parte de incomprensión, ¿no? Igual que ayer en el Evangelio Marta le recriminaba a Jesús que si hubiese estado Lázaro no hubiese muerto, ¿no? Pues también humanamente, y yo creo de manera muy legítima, la primera vuelta es decir esto por qué aquí y ahora y a mi hermano Antonio, ¿no? Y la segunda vuelta es intentar encontrar dónde está Dios en mitad de todo este dolor y de todo este sufrimiento, ¿no? Y quizás la tercera vuelta, que es la última, ¿no? Es la que te das cuenta que Dios no está enfrente de ti, sino que está a tu lado. Está sufriendo y padeciendo lo mismo que tú sufres y padeces. No es a la persona a la que le tienes que decir por qué me pasa esto, por qué está pasando esto, sino que es la persona que te acompaña en el dolor y en el sufrimiento y que a veces cuesta girarse, ¿no? Para ver que está ahí esa presencia de Dios. Porque muchas veces, Julio, en momentos como este sí que decimos ¿dónde está Dios en todo esto? Es cuando no lo encuentras, pero como decía Carlos, no es cuando está a tu lado. Sí, en cierto modo no es solo que nos acompañe como si fuese nuestro cirineo, sino que nosotros en el sufrimiento somos su cirineo. En el fondo, Dios sufre incluso más que nosotros porque conoce la realidad con más intensidad que nosotros, la conoce perfectamente. Yo quería preguntarle a nuestro invitado por el efecto terapéutico de la literatura. Dicen muchos autores que escriben en cierto modo para consolarse, y Mario Quintana, poeta, decía que la escritura es terapéutica al menos en un sentido, porque la pena palidece ante el gozo de haber escrito un buen verso, el viceverso, pero una buena frase o un buen libro. ¿Hasta qué punto este libro es una suerte de exorcismo, de terapia? Total. Mira, yo escribo mensualmente en Heraldo de Aragón, sí. una pequeña columna que me ceden ahí. Y yo había escrito para el funeral de mi hermano Antonio y había escrito un pequeño artículo para Heraldo de Aragón. Pero yo sabía que quedaba algo. Había algo en lo que yo tenía que soltar todo esto que había vivido. Así que decidí encontrar un momento de silencio en el monasterio de Huertas y me fui. Y me fui simplemente con la idea de escribir, pero escribir sin más, ¿no? Entonces, durante los 4 días que estuve en el monasterio, en ese proceso de silencio, en ese proceso de encuentro con Dios, ¿no? Te das cuenta que vas escribiendo y que esa escritura es terapéutica, sana el alma y luego también yo creo que cierra un círculo. En mi caso cierra un círculo, ¿no? Poder expresarlo. De hecho, hay una anécdota, ¿no? Que yo había escrito otro libro y la gente cuando presenté En Claroscuro me decía fírmanoslo. Y yo decía no, porque este libro está escrito a 3 manos. Está escrito con mi mano, con la mano de Antonio y con la mano de Dios. Porque en el fondo esa escritura es como una conversación, ¿no? Donde tanto en lo humano, al interior y en esa relación con Dios aparece todo eso que estaba dentro y que había que soltarlo fuera. Decías que es un diálogo a 3 en el libro, dices textualmente, cuando te planteas un poco, ¿no? Esa relación con Dios en el momento en el que tienes que atravesar la pérdida de tu hermano, dices no tengo nada que reprocharle, sino todo lo contrario. Lamento no haber entendido bien sus palabras en ese momento. Claro, porque bueno, yo creo que esto es un poco como la historia de la salvación o la historia del hombre, ¿no? Que al final, un poco lo que decía Julio, ¿no? Dios nos conoce muchísimo mejor de que nosotros nos conocemos a nosotros mismos y conocemos la situación, ¿no? Pero en el fondo Dios es paciente, ¿no? Y Dios está ahí
respeta nuestros tiempos, ¿no? Respeta los tiempos personales que tenemos y de comprensión, ¿no? Y entonces, al final, yo creo que de todo este proceso, aunque parezca un poco duro, pero también dar gracias a Dios, ¿no? por todo lo vivido y haberlo podido vivir de la manera en la que lo hemos vivido, que hemos tenido mucha suerte por estar en la familia en la que estamos y por estar con una persona como Antonio que en todo el proceso nos acompañó y era el que nos llevaba de la mano. José Luis. Hay un momento en procesos de duelo, sobre todo especialmente traumáticos, por inesperados o por dolorosos, que siempre hay un concepto, sobre todo viendo la ayuda espiritual que reciben los familiares, que siempre me ha llamado mucho la atención, que es, tienes derecho a enfadarte con Dios, enfádate, cuanto antes. No lo pospongas cuanto antes, porque es, digamos, el pistoletazo de salida al proceso de sanación. Claro. O sea, yo de hecho en el libro cuento, ¿no? Que hay un momento en el que yo le digo a Dios, esto no es justo. Ya te vale, ¿no? Sí, esto no es justo. Sí. Porque estando en la familia en la que estamos, una persona como Antonio, ¿no? Que una persona que se ha dedicado a hacer el bien toda su vida, ¿no? Y dices, anda que no hay gente mala en el mundo, ¿no? O que hace cosas malas en el mundo, ¿no? Que le podría tocar esto, ¿no? Y por qué a nosotros aquí y ahora, ¿no? En estas circunstancias. Así que hay ese proceso. Por eso yo, un poco lo que ayer decía el Evangelio, el domingo decía el Evangelio de Marta, ¿no? Que le recrimina a Jesús y le dice, si tú hubieses estado aquí, esto no hubiese pasado, ¿no? Y en el fondo, en cualquier proceso, yo creo que de enfermedad terminal y de muerte, hay un primer momento de rebelión, ¿no? Y de decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego, al final no encuentras, hay un spoiler, no encuentras una razón de por qué, porque yo desearía que mi hermano estuviera aquí y ahora, ¿no? Que lo está, pero de otra manera. Pero sí que es verdad que al final hay un proceso de comprensión, ¿no? De todo lo que ha ocurrido y al final todos somos finitos, ¿no? Y Dios nos espera en otro lugar y en otro momento. Así que... ¿Tú has encontrado tu respuesta al final del libro y al final de los días después de la muerte de tu hermano? Bueno, el título es un poco el estado... Te iba a preguntar eso, sí. En claroscuro, claro, esto también tiene explicación. Claro, el título es un poco en esto de legitimar precisamente que la vida, ¿no? Que todo el camino en el que estamos tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Y a veces las sombras que estamos acostumbrados a vivir son sombritas, ¿no? Y de repente te llega una sombraza, ¿no? Y lo primero que haces es mirar y decir, pues me gustaría ver el sol, pero no lo veo. Y en esta oscuridad, ¿no? Un poco como decía San Juan de la Cruz, pues en esta oscuridad hay que perseverar porque hay una promesa que no falla, que es la promesa de Dios. Entonces al final dices, aquí tiene que haber luz. Yo no la veo, pero tiene que haber luz. Así que reconocer que en el claroscuro, ¿no? Que por las grietas es por donde entra la luz, en la oscuridad es por donde entra la luz. ¿Y la gente desde fuera cómo lo ve? Bueno, eso ha sido precioso. El libro se publicó el año pasado y entonces mucha gente que lo ha comprado, que se lo hemos regalado, que hemos hecho presentaciones. Es súper bonito todo lo que está ocurriendo con el libro, ¿no? Todos los mensajes de todas las familias, de gente que está padeciendo pues, dentro de su familia una enfermedad o lo que sea, ¿no? Y todos los mensajes de WhatsApp, los audios, los correos electrónicos. Está siendo una auténtica maravilla. Yo estoy diciendo que voy a publicar el Claroscuro 2, ¿no? En el que no sé si será un poco más con más luz, porque ha sido maravilloso la manera en la que la gente te devuelve, y quizás esta es otra parte de la historia de Antonio, ¿no? Igual Antonio tenía que morir, ¿no? Para que todo esto ocurriera. Julio, porque ¿cómo se acompaña desde fuera, no? Estábamos diciendo, decía José Luis, bueno, es que cuando te pasan cosas complicadas en la vida tienes tu derecho a enfadarte con Dios, es humano, pero claro, desde fuera, al final, también tienes que ayudar, ¿no? A esas personas. Sí, la gran pregunta es cómo ayudas, porque muchas veces constatas, y lo constatas dolorosamente, que las palabras no bastan, que las palabras de consuelo siempre son insuficientes. También te das cuenta, constatas de que los abrazos no terminan de sanar. Entonces, uno de los sentimientos que puede invadir la persona que acompaña en un duelo es precisamente el de la insuficiencia, el de la precariedad. Podemos preguntarnos cómo ayudar. Y muchas veces no hay una receta, no hay una fórmula perfecta, por mucho que nos afanemos no lo conseguimos, y se trata simplemente de estar ahí, de estar con toda la torpeza del mundo, con toda la precariedad, con toda la insuficiencia, de estar sin ninguna pretensión, sin afán de dar sermones, etcétera, etcétera. Y yo, por otro lado, quería elogiar el título del libro, porque creo que el claroscuro resume, es un término que contiene la misma esencia de nuestro mundo, un mundo que está
atravesado por la corrupción, pero llamado también a la gloria, un mundo que está herido, bajado por el pecado, pero sediento de plenitud. Me parece una expresión muy feliz y un título acertadísimo para hablar de lo que quieres hablar. Carlos, para terminar, ¿cuál sería el mensaje que pudieras lanzar tú, que lo has vivido, que lo has sufrido, que lo has podido comprobar a toda la gente que a lo mejor nos está viendo en casa y que está pasando por una situación parecida? Bueno, pues yo solamente puedo decir que en mitad de la oscuridad siempre hay una luz. Esa luz igual no la reconocemos en un primer momento, pero la luz está y la luz llega y la luz al final la vemos. Así que simplemente puedo dar ese mensaje un poco como decía Julio, ¿no? Y luego mucho acompañar, mucho estar, mucho silencio, ¿no? Y mucho dejarse llevar por lo que te toca vivir en este momento y agradecer siempre. Pues cómo hacerlo en claroscuro, como estamos comentando. Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros.